Este es el primer sermón que voy a hacer de unas series basadas en el libro de Hechos. Así que lo que voy a hacer cada vez que me toque predicar va a ser predicar en el libro de Hechos. La decisión que he tomado de predicar basado en este libro es porque el libro de Hechos es un claro ejemplo de evangelismo y de la Iglesia saliendo y cómo nace la Iglesia, se desarrolla, crece, afronta sus desafíos. En fin, es que es un gran ejemplo. Y empiezo por el capítulo 2, ahora os contaré más o menos qué es lo que pasa desde el principio, pero básicamente el sermón de hoy se resume en esto: Jesús crucificado, este es el Señor y Mesías. Esta frase tan corta que aparece en el texto que hemos leído condensa el Evangelio y es lo que quiero que comprendáis bien, porque por muchos años que llevemos en una iglesia y creamos que ya lo sabemos todo, no, es más extenso de lo que parece y hay que comprenderlo bien y no solo comprenderlo, vivirlo y darlo a conocer a los que no conocen esta realidad. Esto es lo que quiero, que comprendamos y demos a conocer el hecho de que Jesús crucificado es el Señor y Mesías. Ahora, ¿qué es lo que pasa antes de lo que se ha leído hace un momento? Pues el libro de Hechos comienza así. Es el libro que, en mi opinión y en la mayoría de personas, fue escrito por Lucas, el mismo del Evangelio de Lucas, y empieza en el capítulo 1 hablando del ministerio de Jesús, de lo que hizo mientras estuvo en la tierra. Fue crucificado, resucitado y ascendió, y antes de ascender les dio instrucciones a la iglesia, que en aquel momento era una comunidad de 120 personas. Nada, una comunidad de gente que cabría perfectamente en esta sala. Y hoy son millones y millones en cada punto del planeta. Pues Jesús, antes de ascender, al ascender les dijo: esperad que os daré instrucciones, vendrá el Espíritu, de mi parte enviaré al Espíritu Santo y Él os dirá qué hacer. Jesús asciende y ellos, mientras esperan, se dan cuenta que son 11, porque Judas, el traidor, se suicidó. Entonces deciden sustituir al traidor por Matías. Y luego entonces llega Pentecostés, el descenso del Espíritu. Y llega a los discípulos, lenguas de fuego, empiezan a hablar en diferentes idiomas en un día que es de lo más importante en Israel. Empiezan a venir israelitas y gente de todas las naciones. Gente en muchísimos idiomas empieza a escuchar el mensaje del Evangelio y empiezan a escuchar, como dice el versículo 11, maravillas de Dios. Maravillas de Dios. Y la gente dice: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y algunos dicen: deben de haber bebido vino, deben de estar borrachos. Y es aquí cuando Pedro reacciona y dice lo que nuestra hermana ha leído hace un momento. Entonces, antes de empezar exactamente con el sermón, me gustaría que tengamos en cuenta que este es el nacimiento de la misión, porque la Iglesia está para hacer una misión en la tierra. Y esta es la primera acción misionera. Lo que hace Pedro aquí es la primera acción misionera. Y por lo tanto es un ejemplo a aprender y a seguir. Y es importante por tres cosas. La primera, habla de la Iglesia, y la Iglesia es importante. Esto es una cosa que se nos ha perdido en nuestra sociedad, la importancia de la Iglesia. La Iglesia es importante, y cuando digo importante, es importante en letras mayúsculas. La Iglesia es importante y el Señor Jesucristo es importante, también en letras mayúsculas. Y la tercera es responder al Evangelio que ha sido confiado a la Iglesia para pertenecer a la Iglesia, es también importante en mayúsculas. Voy a la primera parte. La Iglesia es importante. Esto lo saco de los versículos que van al 14 al 21. Es tan importante la Iglesia que, si os dais cuenta, el versículo 14 podemos ver a Pedro usando dos imperativos para que la gente le escuche. 2 veces viene a decir: escuchadme, prestad atención a lo que voy a decir. Y son imperativos, son imperativos. ¿Por qué? Porque realmente es muy importante. Pedro quiere asegurarse de que la gente le escucha y entiende lo que va a decir, porque es absolutamente crucial. Él va a justificar
¿Por qué hay gente hablando en tantos idiomas diferentes cuando la gente sabía que esa gente era Galilea, que era raro verlos hablar en tantos idiomas? Y encima hablaban maravillas de Dios. ¿Qué es eso? Y Pedro va a defender este caso, va a defender a la iglesia y va a explicarlo. Esta gente no está borracha, como habéis leído. A las 9 de la mañana, no. Es diferente a lo que está pasando aquí. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Pedro apunta a que lo que está pasando en ese momento está profetizado en Joel. Es el nacimiento de la iglesia. Y lo que hace Pedro es, del versículo 14 al 21, cita a Joel y les demuestra que en el Antiguo Testamento ya está profetizado que el día de Pentecostés pasaría. Y que en el día de Pentecostés pasaría lo siguiente, que una nueva comunidad, una nueva fe formada por hombres, mujeres, gente joven, gente mayor y siervos, gente de toda clase social. Esto es lo que podemos ver en los versículos 17 y 18. Veis claramente las palabras hijos, hijas, siervos, siervas, ancianos. ¿Veis los diferentes sexos? El femenino, el masculino, el joven, el mayor, el siervo. Gente de toda clase, de todo género, de toda edad, conocerá al Señor personalmente y proclamará a Dios. ¿Y por qué digo esto y por qué es importante? Gente de todo género, todo tipo de gente y todo el pueblo, toda carne. Cuando dice toda carne no se refiere al universo entero, el no creyente no hace esto, pero sí se refiere a que toda persona de esta nueva comunidad, es decir, la Iglesia, conocerá personalmente a Dios. ¿En qué me baso? Pedro dice que toda esta gente tendrá visiones y sueños, que es lo que cita Joel. ¿Sabéis por qué dice esto? Porque en el Antiguo Testamento solo los elegidos para profetizar y hablar al pueblo, solo ellos podían tener acceso a visiones, trances en los que el Señor hablaba con ellos, visiones, encuentros reales con Dios, pero eso solo pasaba con ciertos individuos y durante un tiempo determinado. Moisés estuvo mucho tiempo hablando con Dios, pero son excepciones. El pueblo de Israel hasta ese momento no tenía contacto directo con Dios. Necesitaba profetas, a otros mediadores, ir al templo, pero en cambio lo que dice aquí es que en el día de Pentecostés nacerá una nueva comunidad en la que todo el mundo tendrá acceso directo a Dios, gracias al Señor Jesús, y podrá dar a conocer a Dios. ¿En qué me baso dar a conocer a Dios? Porque hace mención a la palabra profetizar. Hemos de entender que la palabra profecía y profetizar en la Biblia incluye hablar del futuro y revelaciones sobre el futuro, pero eso es una parte. La palabra profecía es hablar en nombre de Dios, es dar a revelar la voluntad de Dios. Y eso tiene que ver con el futuro, pero también con el presente y también con el pasado. Los profetas en el Antiguo Testamento hablaban del futuro, pero también del presente y también del pasado. Y esta gente, esta nueva comunidad que tendrá acceso a Dios directamente gracias al Espíritu Santo, al Espíritu de Jesús, dará a conocer la voluntad de Dios, porque lo conocerán personalmente. Profetizarán. Y esta es la misión de la Iglesia y por eso es tan importante la Iglesia, porque hasta la segunda venida harán esto, proclamarán el reino de Dios. ¿Y en qué me baso para decir esto? Versículos 19 y 20. ¿Veis que los versículos 19 y 20 habla como de eventos cósmicos, los cuerpos celestes, todo? Es como, es un mensaje muy apocalíptico. Pero lo que quiere decir es que hasta el fin de los tiempos la Iglesia estará dando a conocer que la gente tiene que invocar el nombre del Señor para ser salvo. Y por eso la Iglesia es importante. La Iglesia no es importante porque está hecha de la gente más guapa, la gente con más dinero, la gente más caritativa, porque no hay esto. Nosotros ya conocemos a Dios y sabemos lo que Dios opina de nosotros. Todos somos pecadores. Para Dios no hay nadie que sea mejor que otros o personas que sean la élite.
La Iglesia no es importante porque nosotros seamos necesariamente importantes. La Iglesia es importante porque Jesús mora en esta comunidad y porque esta comunidad da a conocer el mensaje de salvación a otros. Por lo tanto, aquí hay dos cosas. Una, hemos de arrepentirnos todas las personas que hemos tenido una especie de desprecio por la Iglesia, que nos llamamos cristianos pero que tenemos a la Iglesia como por poca cosa. Servimos a Dios, pero lo hacemos a través de la Iglesia. Y la Iglesia es importante. La Iglesia es importante. Repito, la Iglesia es importante porque en ella condensa el mensaje de que Jesús crucificado, ese es el Señor y Mesías. Y esa es la misión de la Iglesia. Y os lanzo este desafío. Si no hemos vivido esta misión, si esto lo hemos dejado como una cosa de tanto en tanto, lamento decir que si este no ha sido nuestro estilo de vida, perdonadme que diga que hemos perdido el tiempo. Como Iglesia hemos perdido el tiempo porque esta es la misión de la Iglesia. Y os animo a que participemos y a que tengamos un estilo de vida que sea misional. Y cuando digo misional no me refiero a que hay que ir todos a África o hay que ir todos a Vietnam. La misión puede estar aquí, en este barrio, en tu casa, en tu trabajo, pero es algo importante, en letras mayúsculas, el hecho de que este mensaje lo proclamemos, lo comprendamos, lo disfrutemos y lo demos a conocer a otros. Porque la gente está perdida y en esta comunidad es donde se anuncia a la gente, invoca el nombre del Señor para ser salvo. Versículo 21. Versículo 21. La gente tiene que invocar el nombre del Señor para ser salvo. Esta es la misión de la Iglesia. Y ahora voy a la segunda parte. Jesús crucificado, ese es el Señor y Mesías. Es importante comprender y predicar esto. Y lo que Pedro va a hacer ahora es, va a utilizar 3 elementos para que la gente entienda que el nombre que la gente ha de invocar es el nombre de Jesús. Él ha dicho, Joel dijo que esta comunidad hará que otros invoquen el nombre del Señor para ser salvos. Pero esto se refiere al Antiguo Testamento. Como sabéis, cuando leéis la palabra Señor en mayúsculas en el Antiguo Testamento, es una traducción de Jehová, de Yahweh, como queráis decir. Es decir, lo que está diciendo aquí Joel y Pedro es el que invoque el nombre de Jehová será salvo. Y lo que va a hacer ahora Pedro es defender el caso de que este Jesús crucificado es Jehová y Mesías. Y esto es un mazazo a los testigos de Jehová. De paso os lo digo, que ellos siempre piensan que Jesús no es el nombre de Dios. Pero os voy a decir que 3 elementos usa Pedro para que la gente se dé cuenta que la Iglesia es importante porque en ellos habita Jesús y se da a conocer de que Jesús es el nombre que se ha de invocar para ser salvo. Primero, como veis, a partir del versículo 22, Pedro empieza a decir que Dios acreditó el ministerio de Jesús por los milagros que hizo. ¿Por qué? Jesús hizo milagros que son del tipo de milagros que se ve en el Antiguo Testamento. Jesús no hizo más milagros y más poderosos, pero en línea con los milagros del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Él hace el pan y los peces, es una referencia al maná. Y así podíamos hablar de muchos otros milagros. ¿Por qué esto es importante? Porque esto demuestra que el Dios del Antiguo Testamento es el Dios que estuvo con Jesús. Por lo tanto, Jesús no es un farsante. Es más, si os fijáis, el lenguaje de Pedro, él no defiende ni siquiera que Jesús hizo milagros. Porque él dice, vosotros ya sabéis que él hizo milagros. ¿Sabéis por qué él habla así tan directamente? Porque todo el mundo sabía que Jesús hizo milagros. No había que demostrarlo, todo el mundo lo sabía. Pedro, es curioso, Pedro, como aliado de Jesús, él da por hecho que Jesús hizo milagros. Pero tenemos otras 2 fuentes que también lo demuestran. Por ejemplo, un contemporáneo de los apóstoles, Flavio Josefo, un historiador judío que escribió muchos relatos de las invasiones romanas a los judíos,
Él habla de Jesús en alguno de sus escritos, y cuando habla de Jesús, una de las cosas que dice es que Jesús era un hacedor de milagros. Flavio Josefo, digamos que era una persona neutral. A ver, no hay neutrales, pero llamémoslo neutral. Él no era un enemigo declarado de Jesús, aunque no era un creyente hasta donde sabemos. Flavio Josefo, que era neutral, dijo Jesús hacía milagros. Pedro, que era un aliado de Jesús, dice Jesús hacía milagros. Y en el Talmud, que son los escritos rabínicos de no cristianos desde los tiempos de Babilonia y durante generaciones y generaciones, hay un momento en que hablan de Jesús y también dicen que Jesús hacía milagros. Lo que pasa es que ellos dicen que los hacía a través de la brujería y el satanismo. ¿Qué es interesante? Que Pedro, Flavio Josefo y el Talmud, los tres que no se ponen de acuerdo, sí que se ponen de acuerdo en una cosa: Jesús hacía milagros. Y es lo que Pedro deja claro. Jesús hacía milagros. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Segundo, hay un milagro específico que es increíble y es el de la resurrección. Y ese milagro de la resurrección está profetizado por David en el Salmo 16, como bien expone Pedro en los versículos que van del 25 al 28. Si lo veis, ahí Pedro hace referencia al Salmo 16. En el Salmo 16, David dice que su Señor, el Mesías, simpatizaría con los que pasan por el sendero de la muerte. ¿Y cómo lo hace? A través de la muerte, pasando por el sendero de la muerte, pero como dice David, sin ver corrupción. Tu santo no verá corrupción, es decir, tu santo no quedará en la tumba para siempre. Y así como los milagros que Jesús hizo se hicieron ante los ojos de la gente, la resurrección también ocurrió ante la gente. Y Pedro, de hecho, dice: yo soy testigo de esto. Yo he visto a Jesús resucitado. Pedro murió. La historia lo dice. Pedro murió una muerte muy cruel. Una muerte muy cruel por este mensaje. Y tantos otros discípulos. ¿Sabéis? Toda esa audiencia sabía, conocía al Jehová de la Torá, del Antiguo Testamento, y sabía que solo Dios resucita a la gente de entre los muertos. De hecho, Jesús proclamó ser el Señor, el Mesías, el Rey de Israel. Y Dios lo resucitó. Esa tumba está vacía. Esa tumba está vacía, como dice el Salmo 16 y todo lo que dice Pedro en esta predicación. Y además, la tumba vacía es el mensaje de Joel. Y aquí es donde vemos el tercer punto. Pedro predica en Jerusalén. Y la forma que tiene de predicarlo parece indicar que probablemente lo hizo a metros de la tumba de David. Y él dice que el cadáver de David está ahí. El cadáver de David está ahí. Pero el de Jesús, que murió hace muy poco tiempo y también en Jerusalén, no se puede encontrar. El cadáver de Jesús no se puede encontrar, nadie lo ha encontrado. ¿Por qué? Pues como Pedro dice y empieza a citar el Salmo 110, el Mesías sufriría, no vería corrupción, pero sería ascendido al trono de Dios para reinar por siempre. Y esto es lo que expone Pedro en los versículos 34 y 35. El Señor de David, dijo el Señor a mi Señor, el Señor de David está en el trono eterno junto al Padre. ¿Por qué? Porque Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Jesús crucificado, este Jesús crucificado es Señor y Mesías. Este es el nombre, este es Jehová y este es el nombre personal de Dios que se puede invocar para ser salvo. Y la frase Dios lo ha hecho Señor y Mesías puede ser un poco confuso porque alguno puede pensar, si Dios lo ha hecho Señor y Mesías, significa que no era Señor antes. Dejadme que os lo explique. Jesús siempre ha sido Señor. Jesús siempre ha sido el Señor. Antes de ser crucificado ya era Señor, no era menos Señor. Pero mirad, esto es un poco como las leyendas del rey Arturo, en la que el rey Arturo necesitaba coger antes Excalibur para poder proclamarse rey
incluso dando por hecho que él ya era el rey legítimo por ser Arturo, el hijo de Uther Pendragón. No es que esté puesto en las leyendas artúricas, pero hasta donde sé eso. Pero si veis también, como por ejemplo la película esta de Marvel, Black Panther, el Pantera Negra, en la que él es el rey de esa zona de África, pero un invasor lo echa, y aunque él es el verdadero rey, tiene que echar al invasor. ¿Por qué Dios lo ha hecho Señor y Mesías de una forma en la que no lo era antes? Siempre ha sido Señor, pero Jesús tenía que pasar por la cruz para derrotar al pecado y a la muerte, para así ser el Señor de la resurrección y poder dar vida eterna a los demás. Siempre ha sido el Señor, pero tenía que hacer ese acto heroico para poder dar vida eterna a los demás. Y cuando Pedro expone todo esto, ¿qué pasa? Pedro dice: este Jesús que vosotros habéis crucificado, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Y la gente se queda: ¿qué me estás contando? ¿Que yo he crucificado a Jehová? ¿Que yo he hecho esto? Y es cuando la gente responde y dice: Pedro, por favor, dime cómo puedo escapar de la culpa, cómo puedo escapar de esto. Y en el versículo 38, Pedro cierra lo que dice en el versículo 21. Versículo 21 dice que la Iglesia dará a conocer el mensaje de salvación, que es que el que invoque el nombre de Jehová será salvo. ¿Y qué dice el versículo 38? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de ¿quién? ¿En el nombre de quién? Del Señor Jesús, para perdón de pecados. ¿Lo veis cómo él cierra en este versículo lo que significa el versículo 21? El nombre de Jesús es ese nombre de Jehová que se ha de invocar para ser salvo. Y esta es la misión de la Iglesia. La Iglesia es importante, contiene este mensaje, lo damos a conocer a otros y la gente es salva cuando acepta este Es duro, ¿no creéis? Para esa gente de repente, ¡guau! Yo he crucificado a Jehová, ¡guau! ¡Buf! ¡Qué miedo debe de entrarte! ¡Qué miedo debió entrarles a ellos! Pero ahora alguno de vosotros, o alguno de nosotros, o alguno de los de fuera, al escuchar esto puede pensar: yo no estuve ahí, yo soy inocente. Veréis, dejando las cosas claras, si hemos de ser técnicos, estas personas no crucificaron a Jesús, lo hicieron unos soldados romanos. Pero en realidad todo el mundo crucificó a Jesús. La pasividad de Herodes, la cobardía de Pilatos, la envidia de los fariseos, la envidia de los saduceos, la maldad de Judas, el trabajo de los soldados romanos, todo eso hizo crucificar a Jesús. Es decir, uno puede odiar a Jesús de forma activa, pero también pasiva. ¿Qué está diciendo Pedro? Y esto es lo que debemos de comunicar a otros. Jesús es Jehová. Jesús crucificado es Jehová y Mesías. Por lo tanto, Él es tu Dios, creador y tu redentor. Y le debes adoración. Y si no le adoras, ya sea de forma activa o pasiva, estás condenado. Solo respondiendo en fe y adorándole, obedeciéndole en fe, puedes ser salvo. Esto hay que comunicarlo a la gente. Que sí, que tú no odias a Jesús deliberadamente, pero no quieres rendirle cuentas a Él, que le respetas, que es un tío genial, que era un tipo muy interesante, pero ya está, lo dejas ahí. Pues le odias, en el fondo le odias. Porque en Hechos 4 dice que tanto Herodes como Pilatos fueron responsables de la muerte del Mesías y ninguno de ellos clavó ningún clavo. Todos nosotros, de alguna forma, espiritualmente le hemos clavado algún clavo. Y cuando hablemos del Evangelio, esto ha de quedar claro a la gente. Por eso somos importantes, porque este mensaje mora en nosotros. Y si no se da a conocer, la gente perecerá para siempre. ¿Es o no importante eso? Ahí lo dejo. Amén.